Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, gracias por acompañarnos un día más de vida, agradeciendo por esta oportunidad que nos dan de poder llegar hasta sus hogares a través de Canal 2, en señal de televisión abierta. Esta es Telecuenca y el espacio Expresión Popular. Mi nombre es Patricio Arévalo y les doy la más cordial bienvenida. A través de la internet también, en esas cadenas grandes, a través de Facebook y a través de nuestra página telecuenca.es, en todo el territorio nacional, tanto en la parte continental cuanto en las Islas Galápagos. Un saludo entonces a todos quienes tienen esa bondad de llamarnos, de escribirnos, de ponernos sus comentarios, sugerencias y también sus críticas, ¿no? Siempre las leemos y tratamos de tomar en cuenta siempre su opinión. Bueno, en nuestro espacio de reflexión previo a este proceso electoral de este próximo domingo, 24 de marzo, hoy avanzamos también en un diálogo importante con uno de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pues él es Bernardo Cañizares, es un experto en el tema de artes, una persona muy vinculada a las artes, sobre todo en la producción audiovisual, tiene su maestría también en filosofía, y hoy nos viene a compartir parte de su idea, de su proyecto, de llegar a este espacio tan importante que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le damos la bienvenida a Bernardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Patricio, un gusto, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos quienes nos están viendo a través de Telecuenca, a todas esas familias que están conectadas. El arte es muy interesante, muy importante, conversar del arte nos llena de emoción, nos llena de entusiasmo, porque no es cotidiano el poder tener una persona con esa dinámica, con esa proyección, más que nada con ese palmarés tan importante que tiene usted, y sobre todo que puede aspirar a tener un espacio de poder. Hoy el arte necesita de esos espacios, necesita de personas que tengan ese don, ese apoyo, esa tarea, ¿no? de acercar un poco lo público hacia el arte, porque de algún modo, si bien existen políticas como que no están llegando, no están siendo canalizadas adecuadamente, y aún vemos que, por ejemplo, en nuestra ciudad, en nuestra región, el arte no es un método de vida, no es un modo de vida. Muchas veces se dice, por ejemplo, que quien estudia arte tiene que el arte dedicarlo a otro tipo de cosas, por ejemplo, cómo sanar a la gente mediante la música, cómo sanar a la gente mediante la entrega de distracción, de diversión, es decir, ir mezclando con otras actividades, cuando el arte tiene ya su propia connotación. ¿Cómo ve usted este tema en cuanto al arte? A ver, yo creo que el arte es un proceso vital. Yo voy a robar las palabras de un importante dramaturgo y director teatral ecuatoriano, Luis Miguel Campos, quien define al arte como un proceso ético y estético. Entonces, desde esa perspectiva es que uno se puede acercar a los espacios públicos, el espacio ético y el espacio estético. ¿Qué tipo de creación de identidad nosotros estamos haciendo alrededor de lo que nosotros nos definimos como sociedad, alrededor de lo que nosotros nos definimos como nación? Entonces, es una tarea intrínseca del arte. ¿Sí? No habría España si no hubiera sus pintores, si no estuviera Picasso, si no estuviera Miró, si no estuviera Dalí. Lógicamente es parte estructural, ¿no es cierto?, de una sociedad. Y en esa búsqueda de crear esa identidad, bueno, yo he dedicado mi vida a la producción audiovisual, así como a la gestión cultural. Y creo que este espacio ya más político, y esta es para mí una diferencia vital, ¿no? Una cuestión es un espacio político y otra es un espacio politiquero. Entonces, para mí, este espacio político, estructural, dentro de la arquitectura de la nación, es de vital importancia. Es de vital importancia también acercarlo desde una perspectiva de una persona que no está vinculado a procesos de partidos, sino que yo vengo vinculado a procesos de gestión cultural. Y ahí nuevamente me agarro del concepto de que es un proceso ético y estético, porque a través de estos espacios de poder, con ese bagaje que viene desde la gestión cultural, yo creo que podemos tener una incidencia práctica en qué es lo que ocurre
en el Ecuador. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol del Consejo de Participación Ciudadana frente a esta estructura que tenemos que nosotros encarar, que es la estructura del Estado? Y yo creo que esa vitalidad, esa frescura, esos aires de vientos que vienen de las diferentes esquinas del mundo, que conforman a un gestor cultural, que le da esa capacidad de ver el mundo en su amplitud, en su complejidad, y también en su sensibilidad, creo que es importante para estar en un espacio público. Es por eso que yo decidí lanzarme al ruedo pues, a este espacio, ¿no?, de elección popular, que es la elección que vamos a tener el 24 de marzo, para proponer a la sociedad cuál es mi perspectiva, ¿no? Y esa perspectiva lógicamente está construida desde mi bagaje, desde mi andar. Y aquí tiene que ver mucho también el tema de comunicación, como que es necesario reorganizar el tema de los medios públicos a fin de que den mayor espacio y existan, yo diré, más oportunidades para quienes están dedicados al arte. ¿Es posible atender esa necesidad desde el Consejo de Participación Ciudadana? Esa es una muy buena pregunta, Patricio, porque uno a veces puede caer en el deseo de prometer cosas que a veces pueden ser irrealizables, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana? El Consejo de Participación Ciudadana tiene 3 tareas. Una que es el ser parte acusatoria en las denuncias contra corrupción. Otra es fomentar la participación ciudadana y la tercera es la selección de las autoridades. En el ámbito de lo que usted me menciona, Patricio, yo creo que este espacio de promover la participación ciudadana es un espacio vital y el rol de los medios públicos debería estar directamente vinculado con estos espacios para promover dicha participación. Yo tuve la oportunidad de ser parte del Consejo Consultivo de los Medios Públicos en la época 2015-2017 aproximadamente. Y hay 2 cosas que yo puedo decirle con absoluta certeza de qué es lo que considero que sucede con los medios públicos. Primero, y vitalmente, es que los medios públicos son una caja de resonancia de lo que sea que diga el gobierno de turno. Antes era el correísmo, ¿no es cierto? Y era una caja de resonancia el correísmo, era realmente una herramienta panfletaria. Y ahora tenemos otra posición política que más bien trata de cuestionar, ¿no es cierto?, lo que dejó esta década anterior, y entonces los medios públicos se convierten en un espacio de simple resonancia. Los medios públicos no están para eso. Y eso es vital que nosotros entendamos cuál es el rol que tienen los medios públicos. Los medios públicos relacionados con la perspectiva de una creación comunicacional de nación está justamente para eso, para enaltecer ciertos valores culturales que tenemos como nación. Todos los medios públicos del mundo lo hacen. Nosotros tenemos ejemplos válidos y ejemplos donde incluso los intereses políticos permean la estructura de los medios públicos, como por ejemplo el caso de España. Creo que el caso de España es un caso interesante de estudio porque si bien se ve ceñido a ciertos avatares políticos, ¿no?, la entrada o subida de un partido y una posición política y que eso cambia la estructura del medio, sin embargo sí tratan de mantener ciertas políticas generales de qué es lo que tiene que hacer un medio público. ¿Y cuáles son esas políticas? Número 1, los espacios tienen que estar abiertos a todos y todas quienes son parte de esa sociedad, más allá de su posición política, ¿sí? Eso, por ejemplo, aquí no ocurrió. Yo recuerdo cuando yo estaba dentro de este Consejo Consultivo de los Medios Públicos, que la verdad tuvo muy poco espacio de acción y yo le podría decir que casi que nació castrado, porque era más una cuestión de cumplir lo que decía la ley en ese momento, que decía que cualquier medio público de cualquier característica nacional, regional o local tenía que tener un Consejo Consultivo Ciudadano. Realmente el espacio de acción fue muy limitado, ¿sí? Y una de las cosas que yo expuse dentro de estos espacios de diálogo, porque era más un espacio colegiado de diálogo, era que yo estaba totalmente en contra de cómo se hizo la cobertura electoral en las elecciones del 2017, donde estaba Lenín Moreno con Guillermo Lasso. Más allá de posturas políticas, mi posición era que, así como se hacía la cobertura de la campaña del señor Lenín Moreno, se tenía que hacer la misma cobertura de la campaña del señor Guillermo Lasso, más allá que nos guste o no nos guste cualquiera de los dos, porque un medio público pertenece al Estado.
no pertenece al gobierno. Hasta que nosotros no logremos hacer ese quiebre conceptual y entender que un medio público no es una caja de resonancia, que no es una herramienta panfletaria, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Y esos problemas radican justamente en lo que usted implica y lo que usted dice. ¿Qué tipo de discursos nosotros incluimos en la narrativa de los medios públicos? Los discursos que se incluyeron en la narrativa de los medios públicos en la época del señor Correa eran muy limitados a su postura política. Era tan limitado a su postura política que yo estoy claro y seguro que ustedes deben acordarse del caso del Principito. Fue un niño que fue violado por un profesor del colegio La Condamine. Y el tipo de cobertura que hicieron los medios de ese evento fue para mí penoso, porque ni siquiera se puso de por medio los derechos de este niño en relación a proteger su privacidad, por supuesto, bueno, que sí se lo hizo de manera tangencial, a proteger lo que es su trato frente al tratamiento de la historia en sí mismo, a la narrativa de cómo se contaban los hechos, y lo que se primó ahí fue una narrativa de protección de este profesor, simple y llanamente basado en el hecho de que el profesor que era acusado de la violación era amigo de quien era la esposa o de quien es la esposa del expresidente Correa. Y la cobertura que hicieron los medios de ese caso para mí fue penoso. Yo lo traté de explicar dentro del ámbito de los medios públicos de que no podían hacer eso, de que no se podía tener ese acercamiento a un tema tan sensible, que lo que tenía que primar era el derecho del niño frente a este abuso que había sido víctima, y también el derecho de la familia, y no defender a una persona porque simplemente estaba vinculado por amistad a esta señora que era la esposa o que es la esposa del expresidente. Porque la pregunta que yo hacía era, bueno, ¿y qué pasa si es que esa persona no tenía ese grado de amistad? ¿Habrían tenido el mismo trato? Me quedaba la duda, yo creo que no. Y yo lo que veo ahora con los medios públicos, que es lo que está ocurriendo ahora, es que hay este discurso del anticorreísmo, que todo es anticorrea, que hay que cuestionar absolutamente todo lo que ocurrió, que es cuestionable, pero no desde una perspectiva, llamémosla, política, de cuestionar este proceso, sino desde una perspectiva netamente publicitaria. ¿Sí? Porque hay mucho que se puede cuestionar de lo que sucedió, pero ¿cómo cuestionamos desde una perspectiva de un mayor análisis, desde una perspectiva de cuáles fueron los elementos que constituyeron para que lleguemos nosotros a este proceso político del correísmo? ¿Qué fue lo que implicó eso? ¿Qué fue lo que dejó? ¿De dónde partimos y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que podemos construir y qué es lo que podemos sacar de por medio? Entonces yo creo que el rol de los medios públicos es vital en ese sentido. Relacionado al Consejo de Participación, si nosotros tomamos el rol de la participación como un rol fundamental que tiene que hacer este Consejo, entonces tiene que tener una incidencia en lo que hace los medios públicos, porque además tome en cuenta que la Ley Orgánica de Comunicación fuerza a que los medios hagan una rendición de cuentas de lo que han hecho. Puede ser que es una rendición de cuentas un poco superficial, pero tenemos que llegar a una rendición de cuentas sobre todo de estos espacios públicos que sea mucho más profunda. ¿Y a qué me refiero con esta rendición más profunda? ¿Qué es lo que hicimos y qué es lo que dejamos de hacer? Eso es lo que construye un medio público. Eso lo hacen todos los medios públicos de cierta importancia en el mundo. Y ustedes los deben conocer porque los ven, la Deutsche Welle, BBC, la misma Radio y Televisión Española, la misma Radio y Televisión de Colombia. Un ejemplo, por ejemplo, lo que ocurrió con los tratados de firma de la paz en Colombia, qué tipo de discursos se incluyeron dentro de la televisión pública colombiana, y nos guste o no nos guste, creo que hicieron una labor más interesante desde la perspectiva periodística, porque a pesar de las circunstancias en estos espacios de los medios públicos colombianos, sí se incluyó voces contrarias a la firma del Tratado de Paz, relacionadas con Uribe, por ejemplo. Entonces yo creo que nosotros tenemos una tarea pendiente en ese sentido de qué tipo de medios públicos queremos construir. Y si es que desde el Consejo de Participación Ciudadana, no tanto forzar, porque no es una cuestión de estar en un espacio de poder y forzar a que esto suceda, pero sí abrir un espacio de cuestionamiento orgánico, ¿no? De cuál es este rol que tienen que tener ustedes frente a la participación ciudadana. Y yo creo que en ese sentido a mí sí me interesa eso. Como digo, no sentarme y forzar de que algo tiene que suceder, a alguien tienen que hacerle cobertura, que a alguien le abran los espacios, o lo que sucede muchas veces, que a alguien le den los contratos, ¿sí? Entonces, desde la perspectiva como yo veo lo que se puede hacer en el Consejo es, utilizando las herramientas legales que tiene el Consejo de Participación, sí forzar a un debate social.
a un debate social de qué tipo de medios públicos queremos construir. Porque nos guste o no nos guste, esos medios van a tener que ser más inclusivos de los discursos que no están alineados con el discurso prevalente de los poderes fácticos. Otro ejemplo es lo que ocurrió con Yacu Pérez Guartambel, que está ahora justo en la lid política. Candidato a prefecto. Que está para prefecto. Lo que sucedió con él y su compañera, la señora Manuela Pic, el tipo de cobertura que hicieron los medios de comunicación públicos de ese evento es impresentable. Eso no puede ser periodismo, porque el periodismo no se basa desde la lógica de la objetividad. Yo no creo mucho eso. No, el periodismo objetivo no existe, siempre hay un grado de subjetividad, un lente con el que usted entiende la perspectiva y su coyuntura. Pero el problema no es ese, usted puede tener su subjetividad, el problema es cómo hace usted los parámetros y protocolos para poder incluir las voces que, a pesar usted no puede estar de acuerdo, sean parte del diálogo. Entonces esa sería mi perspectiva en relación a lo que usted me menciona. Es importante, además de eso, la necesidad de contar con espacios importantes para estas tareas del arte. Es necesario formar guionistas. Veo que en nuestro país todavía falta hay un déficit de producción audiovisual desde mi punto de vista, porque no tenemos guionistas formados adecuadamente. Usted es un guionista, una persona que maneja mucho el tema de producción audiovisual. ¿Cómo apuntalar esto desde el Consejo de Participación Ciudadana? Si bien tenemos estos espacios de participación democrática, pero ¿cómo lograr que se den más este tipo de acciones? Porque tenemos muchos temas que contar, pero lo que dice usted, la narrativa, la forma de contar, la manera que sea generosa con todos, en mi punto de vista, pero también que tenga la apertura para incluir la opinión ajena. ¿Cómo lograr eso? Totalmente de acuerdo, Patricio. Nosotros tenemos otro problema estructural desde la perspectiva que usted menciona. Usted vea, por ejemplo, las matrices de dónde se han ido la inversión de fondos públicos en cultura en el Ecuador. Y es un hecho irrefutable, nadie lo puede decir que no. El 70 al 80% de la inversión pública se va a proyectos que están localizados en la ciudad de Quito. Hay un absoluto centralismo de lo que es la inversión en cultura por parte de las instituciones públicas. Y evidentemente, ¿qué es lo que ha ocurrido con estos fondos públicos para fomentar la producción audiovisual? Yo le puedo decir con absoluta certeza y sin temor a equivocarme que se ha creado una especie de mafia alrededor de esto, porque ni siquiera es que llegan a diferentes actores, no hay una diversidad de actores que se estén beneficiando de esto. Usted vea las matrices de quienes han sido beneficiarios de estos fondos y usted va a ver que hay empresas que se repiten año tras año tras año, y hay un hecho que es irrefutable. El Instituto de Cine y Audiovisual del Ecuador tiene una deuda histórica con este tipo de inversión. Hay inversiones grandes para el país, estoy hablando de $120.000, $80.000, que en un ambiente internacional son fondos más bien pequeños, pero para nosotros son fondos grandes. Claro. Hay montones de proyectos, y eso yo lo he dicho personalmente al director del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, que tienen una deuda con el país porque recibieron el fondo y nunca salieron a la pantalla. Y no se las ha visto en pantalla, y no es uno o dos, hay toda una estructura detrás de esto. ¿Y cuál es la estructura? Son grupos de poder que están asentados en la centralidad de Quito, que tienen la suficiente presión como para poder tener vínculos, porque esa es la realidad, vínculos con los jurados calificadores, y la lógica es: hoy te doy yo a ti el fondo y tú mañana me lo das a mí. O hoy te doy a ti el fondo y por favor le contratas a mi primo, a mi amigo, a mi agnado y a mi cognado. Entonces, toda una estructura que se ha creado a través de estos fondos que evidencian justamente lo que usted está mencionando, que es estas políticas públicas que deben ser importantes para el fomento de estructuras locales, de estructuras territoriales. Lo único que sucede es que están alimentando a estas cuasi mafias que se han cogido como garrapatas de esto y que le succionan y le chupan todos los años este dinero. ¿Sí? Hay gente que ya parte de su presupuesto es recibir este fondo, por ejemplo, de apoyo audiovisual todos los años. Yo me pregunto desde esa perspectiva, eso para mí es absolutamente cuestionable. Es cuestionable que una empresa o una persona reciba un fondo para un proyecto y al próximo año reciba para otro proyecto sin haber terminado el anterior o sin haber tenido una evidencia pública de que eso sirvió para algo. Que trascienda, claro. Que trascienda, tiene que trascender. Claro. Más allá de que vaya mucha gente a verlo o poca gente a verlo, pero que haya ese proceso de exposición pública. Entonces, por ejemplo, yo sí creo que una de las tareas que tiene que tener el Consejo de Participación Ciudadana desde esa perspectiva es una rendición de cuentas profunda.
Cuando yo estaba en el Consejo Ciudadano de los Medios Públicos y que fui elegido por 6 meses como presidente de ese consejo, yo pedí que se me entregue una matriz de cuáles eran las empresas que tenían contratos para la producción de programas en los medios públicos, porque yo quería y tenía esta sensación, y todavía tengo esta sensación, de que estaba absolutamente exactamente direccionados a ciertas empresas que tenían vínculos cercanos con quienes estaban manejando los medios, lo cual no puede suceder. Lo mismo ocurre con la inversión pública en cultura. Toda la estructura de estos medios concursables, de estos fondos concursables, tiene que cambiar absolutamente. Número 1, por ejemplo, la presentación y calificación de estos proyectos que se hace tiene que ser pública. No puede ser bajo este velo de secretismo que se reúne un jurado, hablan, definen, hacen una supuesta calificación y nadie sabe cómo fue ese proceso de diálogo dentro del jurado. Eso debería ser público, donde usted pueda presentar su proyecto de manera pública con una audiencia que escuche cómo es la presentación de su proyecto, todo, claro. y toda esta disyuntiva, todo este diálogo del jurado, que igual manera sea público, claro, no solamente en una audiencia pública, sino que sea televisado públicamente, claro. Y que todos podamos ver. Eso es una tradición de transparencia que existe en muchas partes del mundo. Dicen que uno de los canales más aburridos que existe en el mundo es un canal que se llama C-SPAN en Estados Unidos, que es el canal que hace una cobertura. Hace la cobertura de las audiencias públicas del Senado y del Congreso en Estados Unidos. Pero qué interesante. Y son horas de estar escuchando a personas que hablan, que dialogan, que presentan sus puntos de vista. Si usted está metido, por ejemplo, en todo este vínculo político, de ciencias políticas, es apasionante escuchar esos diálogos y esos puntos y contrapuntos, ¿no es cierto? Eso nosotros no tenemos aquí. Por ejemplo, relacionado a lo que le decía anteriormente, todas estas presentaciones deben ser públicas, todas estas discusiones del jurado tienen que ser públicas, porque así quitamos esta lógica del secretismo que... Este velo de misterio. Exactamente, yo presento mi proyecto, se reúnen, cierran las puertas, hablan y después sacan los resultados y dicen que tal persona ganó. Y la pregunta lógica es ¿por qué? Altísimos, ¿no? Los claro, mejores. ¿por qué? ¿Por qué esa persona ganó? Claro. Algo que está haciendo, por ejemplo, el Consejo Transitorio, yo creo que hay cosas que no estoy de acuerdo, pero hay otras que sí estoy de acuerdo, es, por ejemplo, justamente las audiencias orales de quienes están postulando para la Fiscalía. Y usted comienza a ver las audiencias orales y usted sí se comienza a cuestionar si es que estas personas tienen la capacidad de representar a la ciudadanía frente a un delito. ¿Sí? Porque hay veces que ni siquiera manejan bien los conceptos jurídicos, imagínense. Pero eso es lo interesante, eso es lo necesario. Y eso es algo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana, forzar a esta rendición de cuentas para quitar este velo de secretismo y que sean más públicos los procesos. En relación a los fondos públicos concursables en cultura, tienen que ser más públicos, tiene que haber una rendición de cuentas. Quienes están manejando esos espacios tienen que presentarle a la ciudadanía quiénes son los beneficiarios, quiénes han sido los beneficiarios y cuáles son las cuentas históricas que quedan pendientes frente a esta inversión del Estado. Esa es mi perspectiva. Y aquí calza precisamente esto de poder generar más democracia y mejor democracia. Porque democracia no es solo votar, democracia no es solo la parte cívica del sufragio, democracia es ser inclusivo, democracia es permitir que los demás también tengan su espacio de opinión, su espacio de diálogo, poder expresar sus ideas, poder acoger las iniciativas, y lo que usted, más allá de esa generosidad con la que se expresa, dice, no puede ser que todo esté en Quito concentrado el tema de cultura, tiene que ser algo mucho más amplio, tiene que ser algo mucho más diverso, e incluir todos los tipos de cultura, porque hay tipos de cultura también pequeños en cada una de nuestras regiones, y eso es necesario incluirlos. Nosotros tenemos una representación, tenemos una serie de culturas locales muy fuertes, que son milenarias, y esa lógica milenaria que viene desde cientos y miles de años atrás, tenemos que fortalecerla a través de la inversión pública. Es por eso que a mí sí me preocupa que, por ejemplo, la inversión pública en cultura esté centrada en Quito, y ni siquiera en todos los actores y gestores culturales de Quito, sino de un grupúsculo que está agarrado de ese espacio y que ya es parte de su presupuesto anual recibir esa inversión. No puede ser. Eso es algo que es impresentable, es algo que no es moral ni siquiera para la lógica de una nación que tiene que construir
construir territorialidades, que tiene que fortalecer estas territorialidades, que ese dinero que está del Estado no es que le pertenece a una ciudad, a un grupo de personas que viven en esa ciudad, nos pertenecen a todos y a todas, a todos quienes nos están viendo. Es nuestro dinero y ese dinero tiene que llegarnos a todos. Es por eso que estos espacios de veeduría, por ejemplo, porque yo sí propongo una veeduría a las compras públicas, implicaría veedurías, por ejemplo, a este tipo de inversiones en proyectos de cultura y arte por parte del Estado. Y un cuestionamiento, tenemos que cuestionarnos, tenemos que ser más cuestionadores. Alguien que está en una función pública no está sentado en un cetro y es el rey Midas que puede definir a quién le puede dar dinero y a quién no. Es una persona que tiene que hacer una rendición de cuentas a la ciudadanía, tiene que explicarle a la ciudadanía por qué el 80% de la inversión pública en políticas culturales se centra en Quito. ¿Cuál es la lógica? Entonces la respuesta puede ser, es que en provincia no vienen proyectos bien presentados, bien estructurados. Muy bien, entonces vamos a ir a provincia y vamos a fomentar una capacitación continua para poder crear estas experticias y que también estos proyectos desde provincia sean beneficiados. Y así logramos una inversión más justa, una repartición más justa. Lo que yo estoy proponiendo, Patricio, no es nada revolucionario, es la base lógica del capitalismo. El capitalismo se basa justamente en su forma más primaria, en una competencia entre diferentes actores. No es nada más que eso. Pero nosotros hemos creado una estructura económica que es algo que nos ha llevado a una especie de capitalismo rentista, con estos grupos de poder que se provisionan del Estado, en todo sentido, que le sacan jugo al Estado, que se benefician del Estado, y esta lógica a gran escala económica la hemos pasado al ámbito cultural. Entonces nosotros tenemos estos grupos de poder que se benefician de todas las políticas públicas del Estado, que centralizan la inversión en 4 o 5 proyectos y se llevan el 80% de la inversión pública en fondos concursables y dejan de lado el 20% que son migajas para pequeños proyectos aquí y allá, que lastimosamente por esa lógica no logran tener una trascendencia. Eso es por un lado. Por el otro lado, también dentro de esta lógica de la rendición de cuentas en el ámbito cultural, la ley orgánica de cultura en la cual yo pude tener un rol en lo que fueron los diálogos y los textos, incluye ciertas mecánicas que fomentan no solamente esta lógica de depender de la inversión del Estado, sino también de cómo usted puede presentar proyectos que se conviertan en inversión y que logren un beneficio tributario para el inversor y para usted como gestor cultural, recabar el dinero para poder hacer su producción audiovisual. Eso no se ha aplicado. Y le voy a decir por qué no se ha aplicado. Hay una entidad que se llama el IFAIC, que es el Instituto de Fomento de las Artes y Creatividades, que es una institución a nivel nacional, que es adjunta al Ministerio de Cultura, pero que su directorio tiene una serie de miembros de otros ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Telecomunicaciones, que es justamente ese estamento que debería estar haciendo esto, pero no lo está haciendo. Y lo puedo decir por experiencia propia, porque yo participé en el concurso para director del IFAIC y terminé en la terna, en las 3 personas que debían ser presentadas para la selección final del director. Estuve yo y estuvieron 2 personas que tenían vinculación política. Uno, quien es el director del Partido Socialista Ecuatoriano, y otra señora que había sido la directora anterior y que tenía también un apoyo político de otros actores. Yo llegué sin apoyo de nadie. Además, un concurso tiznado de arbitrariedades, de cosas también. Pero llegó con el apoyo de sus méritos, de su trabajo, de todo el esfuerzo realizado, de su formación. Fue realmente por suerte, porque creo que ni siquiera contaron bien el puntaje, entonces me pusieron a mí en la terna. Pero había un montón de gente que tenía gran capacidad para estar en esa terna, que no tenía vinculación política, no les prestaron la atención. Yo llegué por esas cosas que a veces dicen, no hay fórmula perfecta, ¿no es cierto? El error que toda fórmula tiene que tener, ahí llegué yo. Y yo me senté con el ministro de Cultura y le expliqué que uno de los roles que tenía que tener el IFAIC era no solamente crear esta dependencia del gestor cultural que crea esta dependencia malsana realmente, porque usted espera una vez al año que le den el dinero, que tenemos que meter otro tipo de políticas en juego que incentiven la creación propia del gestor cultural y que eso ya estaba en la Ley Orgánica de Cultura y que incluso nosotros podíamos crear una estructura legal para fomentar inversiones privadas en proyectos de cultura. Pero si eso lo hacen todos los países, si eso no es una gran ciencia, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer aquí? El señor me vio, me agradeció, me dio la mano y me dijo que iban a analizar.
Ese espacio ya estaba asignado para el director del Partido Socialista, quien es el director del IFAIC ahora en la actualidad. A ese espacio le dieron al Partido Socialista. Imagínense, cuando debe ser un espacio técnico, no un espacio político. Cuando usted crea esos espacios técnicos en espacios políticos, empiezan los favoritismos. Empieza usted a crear política pública desde la lógica de cortoplacismo, que es yo invierto en lo que a mí me dé rédito electoral. No, el IFAIC está para crear políticas públicas que ya están dentro de la estructura legal del Estado para que justamente se fomente la inversión privada en proyectos culturales y rompemos ese cerco de dependencia del gestor cultural. Ahora, lo importante ahora es garantizar a todos estos estudiantes que están en las carreras de arte que luego puedan tener un trabajo digno, una ocupación que les permita vivir del arte. Por supuesto. Y no estar esperando en tener un cargo público o ser profesor de la universidad y ser en su facultad de artes, porque no encuentran hay una forma de vivir dignamente. Porque además hay un número limitado de facultades de arte, o sea, claro. no es un número que no tiene fin, ¿no es cierto?, de facultades de arte. Hay un número limitado y justamente la política pública del Estado en lo que es la inversión cultural tiene que ir a fomentar esto, la producción de empleo. Yo le comentaba a usted, Patricio, que a través de procesos de levantamiento de información, que con el tiempo también he terminado haciéndolo en gestión social, nosotros hemos levantado información a nivel nacional y 7 de cada 10 adultos en edad de trabajar en el Ecuador no tienen un trabajo formal, es un trabajo precario, no tienen acceso a la seguridad social y a mí nadie me va a decir que no es cierto porque yo tengo los datos, yo los levanté a nivel nacional y si usted hace una media, esa es la realidad. De los 10 adultos que nos están viendo ahorita, 7 tienen un trabajo que depende de su propia resiliencia, de su propia capacidad de crear empleo y no tienen acceso a seguro social, no tienen una red de apoyo. Si se enferman, en palabras que nuestro pueblo conoce bien, se friegan. Salados, porque esa es la realidad. Si usted no trabaja, no gana. Y esa es la lógica en la que nosotros nos batimos a diario. Entonces, nosotros tenemos un problema estructural de creación de empleo. El gobierno, el Estado ecuatoriano tiene un problema estructural de creación de empleo. Las políticas públicas tienen que ir justamente a solventar esto. En el caso cultural, la inversión que hay en política pública cultural tiene que ir a solventar esto, a crear toda una lógica de cadenas productivas que logren que la gente tenga un empleo medianamente formal. Medianamente formal, es decir, ¿qué quiere decir medianamente formal? Que no es que usted del día al siguiente día no sabe si va a comer o no va a comer, si del día a la noche no sabe si usted va a pagar el arriendo o no va a pagar el arriendo, si va a poder llevar a sus hijos a la escuela o no. Esa política pública en el aspecto cultural tiene que ir justamente a eso. Primero, garantizar eso. Claro. Descentralizar la inversión pública de los proyectos culturales para que lleguen a todo el país, porque ni siquiera son inversiones grandes. Imagínense que el año pasado, si no estoy equivocado, el Estado invirtió 1.800.000. Eso no es nada. Eso es el pelo a un gato. Si se han robado miles de millones de dólares. Si la inversión pública en cultura tendría que ser mucho más amplia. Pero si ya es tan poca, garantizar que ese 1.800.000 o ese 1.500.000, no sé cómo se permee adecuadamente, llegue a todos los territorios, que sea democrático, que incentive la producción cultural en las diferentes partes del país y no en un grupúsculo que se ha agarrado de estos fondos concursables para sacarle la sangre al Estado y alimentar su presupuesto anualmente. Eso es imperdonable, eso es amoral. Pero es que hablamos de impunidad también, o sea, viene el tema de impunidad, de que no pasa nada, ¿no? Entonces se hacen muchas cosas y no pasa nada. Así es, exactamente. Entonces, si usted quiere denunciar, imagínense, yo fui y denuncié lo que me pasó a mí en el IFAIC, con 3 personas más. Se trató de hacer una carta más conjunta de todas las personas que se veían afectadas y a la final terminamos siendo 3. Yo ni siquiera sabía que estaba en la terna final. Y yo la firmé, porque lo que pasó en ese concurso era impresentable, era impunidad total. Imagínense que hay un texto, una carta de una funcionaria pública que le dirige al ministro de Telecomunicaciones diciendo que le están forzando para que dé las preguntas para uno de los candidatos que tenía ya el favoritismo político del gobierno. Terrible. Imagínense. Está ahí, está la carta, está sumillada, estaba entregada en Kipux y la señora hace toda una narrativa de cómo le forzaban que venía el abogado tal cosa, que señorita, usted ya tiene las preguntas, que dónde están las preguntas, que necesitamos las preguntas para X persona, porque X persona ya está designado para ser el director del IFAIC.
Imagínense. Qué grave. Y yo no me estoy inventando. Yo hice esa denuncia y la presentamos, adivine a qué espacio la presentamos, al Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. ¿Usted sabe qué fue lo que ocurrió? Cero. No pasó absolutamente nada, porque en buen juicio lo que debió haber pasado con ese concurso es haberlo declarado desierto, claro, y volver a cero. A empezar. A quien no le guste, qué pena, había que hacerlo. Y eso, y si gana limpiamente, la volverá a ganar, pues, ¿no? Exactamente, o ganará otra persona, o ganará otra, o habrá otra lógica, o habrá algún tipo de veeduría para que esto no suceda. También. Y no pasó absolutamente nada. Quedó en el olvido, como quedan cientos de denuncias de corrupción de todo tipo, y lo que usted acaba de mencionar es, si hay impunidad, hay mayor corrupción. Yo no le estoy diciendo que cuando usted evita la impunidad, evite la corrupción, pero simplemente lo que usted está haciendo es hacerle saber a las personas que hay algún tipo de castigo. Y eso es importante. No puede haber una lucha contra la corrupción si no hay un castigo de por medio, un castigo moral, un castigo social o un castigo judicial. Porque el castigo no necesariamente tiene que ser todo judicial. Puede haber un castigo moral. Nuestras comunidades indígenas ancestrales lo hacen. Castigos morales, sociales sobre delante de todos, ¿no? Claro, delante de todos, exactamente. Que a veces es un castigo tan fuerte, ¿no? Muy fuerte, delante de todos, que me hagan quedar mal, es terrible, yo me siento muy mal. Así es. Entonces es necesario también tener conciencia de que nuestros actos tienen sus consecuencias. Tienen también, sus consecuencias, ¿no? Efectivamente. Yo creo que la lucha contra la corrupción está basada en eso. Y aquí viene la necesidad también de generar una comisión efectivamente que luche contra este tema de la impunidad. Una de mis propuestas es crear una comisión internacional contra la impunidad. Y nuevamente, como todo lo que yo he dicho anteriormente, yo no estoy aquí creando el agua tibia. No es una gran innovación que yo estoy presentando a la sociedad ecuatoriana, no es así. Estas comisiones existen alrededor del mundo en diferentes partes del mundo. Una parte que es relacionada a nuestra historia y nuestro bagaje cultural es en Guatemala. Guatemala tiene una comisión internacional contra la impunidad que empezó en el 2003, si no me equivoco, como una comisión que luchaba contra los crímenes execrables de la guerra civil guatemalteca y que con el tiempo fue transformándose en una comisión de lucha contra la corrupción. ¿Y cuál es la lógica que tiene esta comisión? Número uno, la comisión no puede tener vinculación alguna con el Ejecutivo, tiene que ser absolutamente autónoma del Ejecutivo. ¿Por qué? El 80%, quienes nos están escuchando, el 80% de la acción política y de la acción de las políticas públicas en el Estado ecuatoriano la realiza el Ejecutivo. Y es donde más casos de corrupción se dan. Usted no le puede poner al ratón a cuidar al queso. Es por eso que la comisión esta contra la impunidad no puede depender del Ejecutivo. En eso yo difiero con Moreno, por ejemplo. Yo no creo que tiene que tener ninguna vinculación con el Ejecutivo. Número dos, tiene que ser tan independiente, y nuevamente yo no me estoy inventando aquí algo que no existe, tiene que ser tan independiente que incluso debería tener un cuerpo policial adjunto que le permita hacer todas las investigaciones periciales del caso y levantar los casos. Y tiene que ser tan autónoma que debería, además de eso, tener un cuerpo de abogados y juristas nacionales y extranjeros que presenten estos casos a Fiscalía y que hagan el seguimiento. Pero además tan seria que garantice que su investigación es la correcta, ¿no? Porque puede haber también persecución, puede haber también... Por supuesto, claro, ¿no? Si esos son espacios que se usan para persecución política. ¿Cómo nos cercioramos de que este espacio sea realmente autónomo? Lo que le decía, no tenga vinculación con el Ejecutivo. Número dos, que ni siquiera dependa del presupuesto del Estado, que no reciba un presupuesto del Estado para hacer estos procesos de investigación y denuncia, sino que tenga un presupuesto que dependa de un banco de donantes, y ahí las Naciones Unidas es un canal que permite recoger ese dinero para pagar el ejercicio de esta comisión. Lo hacen en Guatemala, lo han hecho en otras partes. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué nosotros nos tienen que vender la idea que estamos signados a ser un país corrupto? Eso es una mentira. Ese no es nuestro destino, quienes nos están escuchando. Nuestro destino es un destino promisorio. Cada uno de nosotros tenemos ese destino. Somos dueños de ese destino. Y este espacio tiene que ser un espacio para empoderarnos frente al Estado. Justamente porque no estamos signados a ser un país corrupto. Yo he recorrido el país, no esta vez, en otras veces, porque he tenido que hacer trabajos de levantamiento de información en proyectos sociales, y yo veo un país que tiene el ñeque para salir adelante, que no está esperando que le llegue la dádiva del amigo, del agnado, del cognado, que se pone su negocio, que se pone su tienda, que se pone su restaurante, que se pone su fábrica, con el convencimiento de que tiene que salir adelante. Ese es el destino que nosotros tenemos como nación, ese es el destino que nosotros nos merecemos.
no es el destino de que estamos signados a ser un país corrupto y que aquí todo es corrupción. No es cierto. Y yo creo que esta comisión justamente abre ese espacio para algo fundamental, que es que evidenciar cómo funcionan las estructuras mafiosas que se han tomado al Estado ecuatoriano, porque esa es la realidad. Nosotros tenemos un Estado que ha sido cooptado por mafias, que se lo están tratando de llevar absolutamente todo, y el problema de tener un Estado cooptado por mafias es que finalmente el Estado se arrodilla ante las mafias y se convierte en un Estado mafioso. Ese es el problema. Entonces yo creo que esta comisión lo que tiene que hacer es evidenciar las mecánicas, los sistemas, las personas de cómo funcionan estas mafias y que la sociedad entienda cuál es el contexto de estas estructuras mafiosas. Bernardo, estamos llegando a la parte final de este espacio, algún tema que nos quedó pendiente. Es necesario hablar un poco quizás de la restitución, reparación de lo que ha ocurrido en el país. Evidentemente. Desde un punto de vista técnico, el Consejo de Participación Ciudadana debe tener un rol en la restitución y reparación de los dineros. Es decir, ubicar, utilizando diferentes formas de investigación. Pueden ser, por ejemplo, las investigaciones periodísticas que se han dado, pero ahí hay un problema en estas investigaciones, no tanto en su valor, que tiene un valor social, por supuesto, relevante, pero en la cadena de custodia de las pruebas. Entonces hay que hacerlo de tal manera que sea técnico para poder identificar de manera clara dónde están estos dineros, cuáles son las empresas que están involucradas, en qué paraísos fiscales se encuentran y empezar este proceso de restitución. Pero en esto, Patricio, yo sí quiero también ser bastante claro, porque quien sea que le venga a vender a usted, señora, a usted, señor, la idea de que yo llego al Consejo de Participación Ciudadana y desde la noche a la mañana comenzamos a meter preso a Raimundo y todo el mundo y comenzamos a conseguir el dinero, es una mentira. Llevamos 20 años como sociedad tratando de recuperar el dinero del feriado bancario, de ese feriado que fue casi como una guerra civil. 20 años y todavía no lo conseguimos, ¿sí? Le tomó al Estado ecuatoriano aproximadamente 17 años recuperar, si no me equivoco, 150 millones de la estafa del Banco Continental. 15 años. Son procesos de largo aliento. No van a ocurrir de la noche a la mañana, pero hay que empezarlos de manera técnica y de manera metódica, para que entonces comencemos a evidenciar cuáles son estas estructuras, cómo se llevaron el dinero, las personas involucradas, las cuentas en donde están localizados estos fondos y finalmente, justamente enlazado con esta Comisión contra la Impunidad, hacer las peticiones legales en los países correspondientes para hacer la restitución y buscar la restitución de esos dineros. De esa manera es como creo que se puede hacer. Pero nuevamente y con toda sinceridad del caso, estos son procesos muy largos, pero tenemos que empezarlos. Ahora, hay hoy una corriente fuerte en torno a que el ciudadano debe votar nulo en este espacio. Y el argumento es de que ha sido una novelería del socialismo del siglo XXI, este quinto poder, y que realmente hay tres poderes en el Estado y nada más. ¿Qué decirle a esa sociedad a la que le está llegando ese mensaje para que tome una decisión, para que valore el esfuerzo, valore la candidatura que se está presentando y la oportunidad de que lleguen personas probas a esos espacios? Mire, en democracia es absolutamente legal y legítimo llamar a una votación nula. Yo en ese sentido no me voy a oponer. Usted lo puede hacer porque es parte del juego democrático. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí entra en problema una falta de cálculo matemático electoral. El voto que ustedes marquen el día domingo, este día domingo, se multiplica por 7, porque usted vota por 7 personas, entonces cada voto tiene 7 variaciones, entonces cada voto válido va a tener 7 posibilidades. En cambio el voto nulo todavía no definen, porque justamente estaba escuchando este diálogo frente a qué hacer. Para la próxima semana parece que dice el Consejo. Tengo entendido que justo el día de hoy iban a definir qué es lo que iban a hacer. Una opción es que igual el voto nulo se multiplique por 7, o sea, usted anula 7 veces. Pero hay otra postura que dice, no, el voto nulo, como es la tradición electoral en el Ecuador, no se puede multiplicar por 7, sino por el número de papeletas. Si usted tiene 3 papeletas, el voto nulo se multiplica por 3. No por 7. Entonces ahí ya tiene una disparidad aritmética. Claro, ¿no es cierto? Tiene razón. Entonces, digamos que cada uno de los candidatos recibe 100.000 votos para hacerlo cerrado. Usted tiene 43 candidatos, tiene 4.300.000 votos válidos. Además hay un hueco legal
que no sé, de la noche a la mañana ha aparecido este hueco, de que no, que el Código de la Democracia no se aplica a esta elección en particular. No entiendo cómo es eso, porque el Código de la Democracia se aplica a todo proceso electoral. No entiendo cómo de la noche a la mañana dicen que ya no. El Código de la Democracia dice claramente que para que la votación se anule, los votos nulos tienen que ser la sumatoria de todos los votos de los candidatos más uno. Entonces, usted necesita aproximadamente 4.400.000 votos nulos, de acuerdo al cálculo que yo le he hecho, ¿sí? Si la tradición electoral en el Ecuador nos dice que los votos nulos más o menos son 1.500.000, 1.200.000, si usted lo multiplica por 3, usted tiene 3.600.000 votos nulos. No llega a la cantidad de votos que tendrían los candidatos en su conjunto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nuevamente digo, es una postura válida, lo puede hacer en democracia, usted puede votar nulo o blanco. Pero el problema que va a ocurrir es que al votar nulo usted le da espacio a candidatos que ya han sido presentados desde una postura política del señor Correa para defender los intereses, supongo, de él, ¿sí? Entonces, Correa, en cambio, sí tiene la capacidad de movilizar aproximadamente de 2,5 millones a 3 millones de votos. Y eso es un hecho comprobado porque lo hizo en la consulta del 2018, perdón. Él fue la única parte opositora y él tuvo el 30% de la votación. Entonces, si usted vota nulo, simplemente le deja espacio a otros candidatos. Candidatos que van a responder a una lógica política específica. Una disciplina política, claro. Exactamente. Porque el único que tiene esa disciplina orgánica, es Correa. No hay otra posición política en el Ecuador, ni Lazo, ni Nebot, ni Social Cristianos, ni Gutiérrez, ni nadie, que tenga esa capacidad de cohesión, de votar cohesionadamente por algo, tal como lo diga su líder. No convenga o no convenga. Convenga o no convenga. Pero que de manera orgánica vayan y voten tal como lo dice. No existe. Entonces, primero, hay una dispersión de actores políticos que no tienen una capacidad de movilización como la que tiene la otra parte, y lo único que van a lograr es que ese espacio, ¿no es cierto?, de nulidad del voto, fortalezca a posiciones políticas de candidatos que están dentro de la papeleta del Consejo de Participación Ciudadana, que son abiertamente promovidos por Correa. Ahora hay otro tema también, si yo voto nulo es que no estoy de acuerdo con los candidatos, claro, no con la elección o no con el espacio al que ese candidato aspira, ¿no? Porque no está en elección en este momento si conviene o no tener Consejo de Participación Ciudadana. Lo que está en este momento en elección es qué personas van a ese organismo. Sí. Entonces, como que estamos distorsionando un poco el concepto del voto y lo que tenemos que hacer. Sí. Hay una posición que está deslegitimando al Consejo de Participación Ciudadana porque hay un temor latente de que Correa se lleve de por medio el Consejo. Porque ¿qué viene con eso si es que Correa se lleva de por medio el Consejo? Viene la impunidad, viene la capacidad de regresar al escenario político nacional, relanzarse, retomar el poder y las lógicas perversas que ya conocemos. Existe eso, es un miedo evidente, ¿no es cierto? Y que hay una probabilidad que pase. Entonces, ¿qué es lo que sucede desde el gobierno? Un gobierno frágil de por sí, un gobierno políticamente frágil, es cuestionar la legitimidad de este espacio, ¿no es cierto? Que es un bodrio, que es una cosa ahí que nadie realmente entiende para qué sirve, que dentro de la estructura clásica de lo que es la república usted no necesitaría un quinto poder, ni un cuarto, sino simplemente 3 poderes, porque la representación del pueblo a través de su voto se da en la Asamblea Legislativa y eso se emana al Poder Judicial y el Ejecutivo es elegido por votación universal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? Usted tiene 3 poderes que están tomados por intereses bien particulares. Es un hecho evidente que el Poder Judicial en el Ecuador es una mafia, lo es. El mismo presidente de la Corte Constitucional lo ha dicho, que las sentencias de la Corte Constitucional anterior se vendían al mejor postor, que incluso le cobraban para ponerle en el orden del día, para ver si es que se trataba o no su caso. Imagínense. Entonces, bajo esa lógica, ¿no es cierto?, nosotros tendríamos que deshacernos de la Asamblea. La Asamblea es otro punto de infección. Vea usted cómo se comen a mordiscos por los diezmos, por cobrar el sueldo de un asesor. ¿Esa gente usted cree que tiene la capacidad de representación válida para elegir a un procurador, a un contralor, a un fiscal? Pero si ya vivimos nosotros de eso. Eso nos llevó al feriado bancario.
Cuando Sixto Durán Ballén presenta la ley de entidades financieras, una ley más laxa supuestamente para atraer la inversión extranjera, nuevos bancos al Ecuador, justamente sucede por eso, por esa convivencia entre los intereses del poder político y el poder económico, esa colusión que nos lleva a superintendentes de bancos que se hacían de la vista gorda diciendo es que la ley les permite los préstamos vinculados, la compra de bienes entre las mismas empresas, y que nos llevó a la debacle financiera. Nosotros ya vivimos eso, ya tenemos la costra de lo que sucedió con eso. Entonces, que nos digan que la Asamblea es el poder legítimo para poder seleccionar a las autoridades, yo lo cuestiono profundamente, yo no lo creo. Ahora, que el Consejo de Participación Ciudadana sea un espacio legítimo, yo estoy de acuerdo. Queda una gran deuda con la sociedad ecuatoriana de qué realmente significa este espacio. ¿Por qué? Porque si la Constitución dice que usted tiene que ser parte acusatoria en los casos de corrupción, eso no ocurrió en los 10 años del correísmo. No hay nada de que ahí pueda presentar esos consejos de participación anterior que digan, sí, efectivamente luchamos contra la corrupción. Entonces, si usted hace por lógica, una vinculación por lógica, claro, dice, no lo hicieron porque habían vinculaciones políticas, lógicamente. Por eso no cumplieron con ese rol constitucional. Entonces, un espacio que no sea legitimado socialmente, claro, es muy fácil cuestionarlo, absolutamente. De hecho, eso a mí no me queda duda. ¿Cuál es la tarea de las personas que deberían llegar a ese Consejo de Participación Ciudadana? Legitimarlo socialmente. Si usted ahorita quita el Consejo, no va a haber nadie en las calles protestando. Nadie va a levantar una voz que sea una voz fuerte diciendo no debería suceder eso. Porque no le vemos la práctica cotidiana al Consejo de Participación Ciudadana al mismo tiempo. No entendemos cómo puede eso incidir en nuestra vida. Entonces sí, el rol fundamental que tienen quienes lleguen a ese consejo es legitimar ese espacio. ¿Cómo lo legitiman? Primero, las personas que lleguen, y eso yo sí hago un llamado a quienes nos están viendo, por favor, investiguen, que no tengan vinculación política alguna, porque no solamente está el correísmo detrás de esto, están los socialcristianos, también tienen un grupo de candidatos que están vinculados con ellos. Hay un grupo de candidatos que trabajaron con el gutierrismo. Fueron diputados de Sociedad Patriótica, participaron en el Congreso de los Manteles. Es un hecho público, yo no estoy diciendo algo que no sea evidente. Entonces lo que tenemos que hacer es, con absoluto conocimiento de causa, más allá de lo que aparezca en las redes sociales, porque en las redes sociales, debo mencionarle, que incluso a mí me ponen como correísta, ¿cómo es? Camuflado. Incluso ahí, no se dejen llevar por esa información. La vida de una persona es la mejor evidencia de lo que tiene que mostrar. Si tiene que mostrar algo, estará en su vida, en su trayectoria. Si no tiene que mostrar nada, igual, estará en su vida y en su trayectoria. Entonces, empoderémonos frente a ese voto. Vuelvo a repetir, no estamos signados a ser un país corrupto. No es ese nuestro destino es un destino más promisorio para todos, para todas. Investiguemos quiénes son estas personas, a quiénes están vinculados, a quiénes representan, de qué partidos vienen, han estado vinculados a un partido o no. Elijamos a las personas que desde la lógica ciudadana le den ese valor que tiene este Consejo de Participación Ciudadana, porque tiene un valor, absolutamente. Tiene el valor de representación de cada uno de nosotros frente a los estados, frente al Estado y los poderes fácticos. Por supuesto, eso es lo que debería ser el Consejo de Participación Ciudadana. A usted, señor empresario, que están pidiendo la coima para hacerle el pago por un contrato que ha provisto al Estado, porque hay un funcionario en alto, mediano, bajo nivel, que está empecinado en que si no le da el dinero, usted no le van a pagar. Ahí debe entrar el Consejo de Participación Ciudadana, a protegerlo, porque no hay nadie más que lo vaya a proteger. Trate de poner un juicio al Estado. El Estado, como dicen los argentinos, se pasa por lo que suceda en los juicios. Yo conozco personas que le han metido juicios al Estado y que no han logrado, por ejemplo, que les paguen. Porque simplemente dicen, no lo vamos a hacer. Es un hecho evidente. El Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser ese espacio ciudadano de protección, ese espacio que nos permita crecer como sociedad, de que se encargue de que las oportunidades lleguen a todos y a todas, más allá de la región donde usted viva. Ese es el espacio del Consejo de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Es Bernardo Cañizares, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias, Bernardo, por habernos acompañado. Muchísimas gracias y un saludo a todos y ustedes que nos están viendo. Muy agradable conversar con usted. Muchas gracias.
Hacemos nosotros una pausa. Al volver, estamos con otro distinguido invitado. Él es Iván Peralta, candidato a la concejalía de aquí de la ciudad de Cuenca. Ya venimos, no se vayan. Muy importante el diálogo a continuación. Telecuenca, el canal de la ciudad. Inicio de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Al amanecer, las luces y sombras magnifican los contrastes de Cuenca, la ciudad cosmopolita. La más linda, la que miles de extranjeros escogieron para vivir. Donde se respira ciencia, tecnología, cultura, arte y multiversidad. Un lugar único de naturaleza espectacular, con historia guerrera como su pueblo, con un presente de calidad de vida superior y un futuro prometedor. Donde se construyen colectivos de profesionales investigadores, emprendedores, soñadores, idealistas, genios en potencia, todos comprometidos con el desarrollo y la inclusión social. Aquí, en la ciudad universitaria, está la nueva Universidad Católica de Cuenca. Si al cobrar tu bono de desarrollo humano o pensión en los puntos de pago autorizados por el MIES te informan que ya fue cobrado, denúncialo. ¿Cómo? Tú o tu representante de cobro tienen que acercarse al balcón de servicios del MIES más cercano y serás atendido de forma inmediata. Aquí debes presentar tu cédula de ciudadanía actualizada o, en el caso de tu representante de cobro, un poder notarizado. Y no olvides colocar de forma correcta tu firma o huella dactilar en el acta de denuncia. Recuerda que el MIES investigará tu denuncia y te devolverá los valores denunciados de ser el caso. Este servicio es gratuito. Consulta el estado de tu denuncia y de tu bono de desarrollo humano o pensión llamando al 1-800-002-002 o acercándote al balcón de servicios más cercano a tu domicilio. Inclusión para toda una vida. Necesita consultoría y asesoría en materia de derecho civil, laboral, constitucional, administrativo y derechos humanos, a más de llegar a acuerdos a través de la mediación. En los consultorios jurídicos gratuitos y los centros de mediación de la Universidad Católica de Cuenca, tratamos cada caso de manera personalizada. Contamos con un staff de abogados con sólida experiencia, dispuestos a solucionar todos sus problemas jurídicos. Para su comodidad, estamos ubicados en las ciudades de Cuenca, en la calle José Alvear 106 y avenida Vicente Solano. Azogues, en la avenida Ernesto Che Guevara y 16 de abril, en el campus universitario Luis Cordero El Grande. Cañar, en la calle 3 de noviembre y avenida Colón. Visite nuestros consultorios jurídicos gratuitos. Estamos seguros que podemos ayudarle. Universidad Católica de Cuenca, comunidad educativa al servicio del pueblo. A finales del siglo XIX, en Andalucía, campesinos y jornaleros alzaron la voz para defender sus tierras del abuso de los caciques. A la carrera por los caminos, su huella va trazando mi destino. La Editorial Universitaria Católica brinda a sus clientes el mejor servicio e impresión con la más avanzada tecnología. Sus folletos, revistas, libros y demás artículos cuentan con la calidad que solo Edúnica le puede ofrecer. Nuestra amplia trayectoria y un personal altamente calificado garantizan un trabajo profesional. Encuéntrenos en la Tomás Ordóñez 641 o contáctenos al 283-0135. Telecuenca,
canal de la ciudad. Fin de espacio publicitario. Telecuenca, el canal de la ciudad. Telecuenca, el canal de la ciudad. Y bien, ya estamos de regreso, gracias por acompañarnos. Nosotros estamos muy contentos hoy recibiendo la visita, bueno, de un personaje no muy conocido, también muy querido, don Iván Peralta. Él está de candidato a concejal rural aquí en la ciudad de Cuenca. Bienvenido, don Iván, ¿cómo está usted? Muy buenos días a todos los amigos que ven Telecuenca. Gracias a usted, Patricio, por la invitación, pues. Encantados nosotros de tenerle aquí. Esta Estoy es su candidato a concejal por las 21 parroquias del Cantón Cuenca. La voz del pueblo al servicio del pueblo, porque con Iván Peralta sí se va a poder trabajar. Iván Peralta quiere servir a la ciudad, a las parroquias, a donde estoy al frente de ellas, donde realmente he socializado, he visitado y tengo una aceptación grande y el apoyo de las parroquias. ¿Qué le motivó ahora a participar en esta lida electoral? Una persona querida, con mucho trabajo, que está siempre actuando, que con su voz llega a todo lado. ¿Qué le motivó ahora a tomar una decisión política? Bueno, es bien difícil, le cuento, Patricio, que venir de un otro escenario a otro. El escenario que siempre vive todavía Iván Peralta, en lo que es la música. He cantado, he bailado con la gente duro. Alegría con Iván Peralta, un escenario. Pero ha hecho vibrar, no solo que ha cantado y ha bailado. Es, ha levantado los ánimos. Cantado, hemos llorado. Ha enardecido a la gente con alegría, claro. Yo vengo porque veo mucho problema que tiene la gente, la desigualdad que tenemos ahora. Autoridades de turno solo se han preocupado por pocos sectores, pero las parroquias están abandonadas, las parroquias están olvidadas, las parroquias están engañadas. Los politiqueros de siempre se burlan de la gente humilde y ver eso cada vez que voy a un show, a una parroquia, a un cantón, he visto que realmente la vialidad, la seguridad, la gente dice, vea, don Iván, disculpará, oiga, le invitamos a cantar, pero las autoridades no hacen nada. He tratado también de ver en el municipio de Cuenca la desigualdad del servicio que existe. Porque el municipio tiene que dar un buen servicio a toda la gente, no ver a sus amigos, no ver a los que son familiares, sino ver a todos los que somos cuencanos y pertenecemos a la provincia de la Azuay y somos azuayos, darles el servicio que nos merecemos y el respeto. Nada vamos a pedir, porque nosotros cuando estamos afuera pues queremos un trámite hacer, no es como, se tiran la bolita del uno al otro y eso pasa semanas, pasa meses, y entonces no hay un servicio, no hay ese servicio que se tiene que dar a la ciudad. Si usted quiere hacer, Patricio, un trámite, lo más pronto, porque necesita, y tiene que esperar muchos meses. Esa es una tarea que la va usted a llevar. Quiere que el servidor público sea un verdadero servidor público. Un servidor público que realmente tenga la ciudad un servicio bueno, eficaz, un servicio que realmente aplaudir. Gracias por ese servicio. No tendré que estar molesto. Mucha gente les grita porque no atienden. De pronto se pasan solo en sus celulares, no atienden, se van al cafecito, lo que sea, no. Pero aquí viene mi parte más importante, Patricio. Tengo mis propuestas de trabajo que voy a llevar al Consejo Cantonal. Tenga la bondad de contarnos, por favor. Bueno, primer punto, Iván Peralta se compromete a llevar estas propuestas de trabajo y hacerles realidad en el Consejo Cantonal. Primerito, fiscalizar y legislar al alcalde saliente y al alcalde que entre en sus contratos. Tratar de investigar lo más que pueda para que no se den contratos fabulosos, altos, sino que sean dentro como permite la ley.
¿sí? Contratos que estén de acuerdo a sus presupuestos, porque de pronto por ahí vienen contratos que se inflan y eso no está bien. Que no se presten los señores contratistas a hacer ese tipo de contratos corruptos que se llaman. Eso quiero hacer cuando lleve mi primer punto a la concejalía. 2, promover y fomentar la creación de centros culturales en cada una de las cabeceras parroquiales. ¿Cómo? Hacer unas escuelas, unos talleres de música para todos los niños y los jóvenes, para incursionar la danza, para darles más a conocer lo que es la música. La música, Patricio, es linda. Pero es que esa es su pasión, pues. Oiga, yo estoy dentro de la música, yo quiero dejar como herencia a mis 21 parroquias del Cantón Cuenca, a donde yo estoy al frente de ellas, para decir, un granito de arena va a dejar poniendo Iván Peralta una historia en la vida, porque la música, no sé, Patricio, ¿usted cómo le valora la música? ¿Cómo le ve? Pero es que es lo mejor de la vida, ¿no? Lo mejor de la vida. Si usted escucha música y cambia, se transforma, ¿no? Claro, lo que dice usted. Si a veces estoy triste, y la música ecuatoriana es la música es la que me pone cierto ánimo también, ¿no? Así es. Es la que me acompaña, ¿no? Eso es lo que... Es la que hace que el alma como que cobre vida, como que saque el estrés usted con la música. Y también, claro que hay ritmos diferentes, donde si le pone un pasillo, qué lindo el pasillo, escuchar un pasillo de nuestros antepasados, un mensaje que tiene tan bonito, tan hermoso. Música líquida, dicen. Líquida, o sea, pero hay para todos los gustos, ¿no? Iván Peralta canta para todos los gustos, hasta reggaetón ha cantado alguna vez. Así le entra también a eso. Bueno, hay que ir ajustándose al público de acuerdo a los gustos. Ajustándose, ¿no?, los tiempos también, ¿no? Así es. Yo le hago a la música popular, le hago al bolero, al pasillo, le hago a la música, a la tecnocumbia, a la cumbia, a la música chicha que le llamamos, a donde me debo a mi gente para hacerles bailar a ellos. Allá me debo. Y con eso, por eso que yo quiero, como Iván Peralta, dejar haciendo una pequeña historia con la música en las 21 parroquias. Ese es el segundo punto. Claro, es que ahí está usted experto en el tema y puede llevar mucha alegría también, una forma de vida, un cambio importante en cuanto a la cultura en las parroquias, para tener ese apoyo, para que se formen artistas, para que se formen grupos musicales, para que haya grupos de danza, para que la cultura de esas parroquias trascienda a través del arte, ¿no? Del arte musical. Nuestra música, la cultura, que es algo importante, y darles totalmente unos profesores gratuitos para que les puedan enseñar a los niños, a los jóvenes, aprendan a cantar, aprendan a tocar la música, interpretar la música, que es una guitarra, un piano, un acordeón. Oiga, ¿usted le ve el acordeón? A mí me encanta el acordeón. Me encanta, me gusta el acordeón. Con 2 acordes ya tiene música. Ya tiene música. Entonces, Patricio, esa es la segunda propuesta de Iván Peralta que llevaría al Consejo Cantonal. La tercera, fomentar e incentivar la producción agrícola apoyando a los recursos técnicos municipales con profesionales técnicos. Esto quiere decir que Iván Peralta va a hacer un estudio del suelo para fomentar la agricultura, para incentivar la agricultura más, porque hoy en el día, si usted se va a un campo, solo son llanos ya, la gente no quiere cultivar, no quiere ya seguir sembrando más, porque primero las semillas son caras, luego cuando saca al mercado el producto, vienen los señores de la Guardia Ciudadana, les quitan todito lo que han sembrado nuestros amigos de las parroquias. Entonces, ¿qué quiere Iván Peralta hacer? Cultivar todos los campos que están ahora verdes de llanos. Quiere hacer dar técnicos, dar semillas gratuitas y darles charlas para que la gente pueda cultivar sus terrenos, para que puedan sembrar y puedan sacar al mercado un producto bueno, sin químicos, porque la gente hoy en el día dice, si siembro, ya, estoy correteado por la Guardia Ciudadana. Pero ahora no. Con Iván Peralta vamos a ver si les ponemos un lugar
eficaz para que la gente de las parroquias puedan vender aquí en la ciudad de Cuenca y también fomentar la parte del producto, las ventas en las parroquias mismo. La gente, vamos al Valle, estamos cerca, Baños, San Joaquín, nos vamos a Ricaurte, nos vamos a Sayausí, son cerca, o sea, lugares que de pronto aquí en la ciudad de Cuenca ya estamos un poquito medio apretados, saturados, pero si nos vamos a las parroquias vamos a tener un producto bueno, que sin químicos vamos a vender. Y los señores productores le pueden vender un precio más cómodo, no como cuando llegan acá al mercado, cogen las señoras negociantes, compran por mayor y les dan al precio que ellos quieran, y el señor productor va arrepentido, decepcionado, porque no siquiera ni sacó para la semilla el capital que invirtió. Está pasando algo en ese proceso de intermediación, entonces. Así es. Entonces, hacer que ya el mismo productor saque y venda al precio que es normal, al adecuado, para que ya no esté explotado. Pero eso sería a través de una ordenanza, algún sistema de va a ser una ordenanza. Claro. Porque si no está con discurso de alcalde, el señor Rodas va a decir, me está quitando la tarea, me quita el puesto, decía el señor Rodas. No, simplemente es que uno tiene que pensar que la gente necesita trabajar, la gente necesita sacar su producto al mercado, pero ¿cómo? Tenemos que apoyarlo a la gente haciendo una ordenanza para que la gente pueda ponerle esto en la orden del día y con todos los señores concejales apoyar a Iván Peralta esta propuesta para hacer. Yo no pienso que un señor concejal que sea electo diga no, o se sumó al alcalde, ahí me dirá no. Pero si estamos para defender los derechos del pueblo, para defender lo que es la parte de la agricultura. Claro, para beneficiar, ¿no es cierto?, a la población. A toda la población. Claro. Eso es importante, ¿no? Entonces no quiera decir que de pronto solo Iván Peralta piensa, ahí vamos a trabajar. Somos 15 concejales que vamos a estar en el municipio con el alcalde, somos 16 personas y lucharé y voy a defender todos los derechos de los cuencanos. Bueno, son 5 concejales rurales que se eligen, ¿no? Son pero de los 10 también, o sea, los otros 5 del distrito 1, distrito 2 y tendremos los 15. Los 15 concejales. Esos 15 concejales tenemos que trabajar en equipo para poder sacar el beneficio para la ciudad de Cuenca y las parroquias. Usted está viviendo en la parroquia de San Joaquín ahora, ¿no? Sí, en la parroquia de San Joaquín vivo. Que es nuestra huerta. Oiga. De la ciudad. Alimenta a toda la ciudad. Claro. Y podemos tener más parroquias que alimenten más a la ciudad. Y como dije antes, tener que en las mismas parroquias mismo, la gente no vaya como de turismo, como que sale un fin de semana, un sábado, un domingo, se da una vueltita con la gente, que hace un poco de turismo y viene comprando. Yo veo se come un sancocho, compremos alguna cosa de chévere, bonito, claro, ¿no? Unas empanaditas en Baños, se come un cuisito, un recaute, y también viene a hacer unas compritas, ¿no? Claro. Entonces, es lo importante, o sea, expandir un poco más lo que es la parte de la agricultura y fomentarles más a ellos y darles un apoyo para a la gente del campo pueda producir. Tengo otro punto más. Exigir a quien corresponda conjuntamente con el GAT parroquial la entrega oportuna de los recursos económicos. ¿A qué quiero decir esto? Que los GAT parroquiales, a veces, el alcalde tiene que entregar sus recursos económicos a cada GAT parroquial, a 21 GAT parroquiales. Y a veces se demora el alcalde en entregar. Entonces los señores presidentes de cada GAT parroquial no tiene cómo hacer nada si no le han depositado el dinero para él poder trabajar con toda la planificación que tenga en obras de alcantarillado, de la vialidad, de la seguridad. Entonces, Iván Peralta va a exigir dentro del mes que dé el gobierno la parte económica al alcalde para que pueda dar a los GAT parroquiales, hacer que cumpla. Y si no cumple, pues ahí estamos los concejales, ahí está Iván Peralta, donde tiene que exigirle que dé lo que le toca a cada parroquia, de acuerdo a la cantidad de habitantes que viven en cada parroquia. Y la última parte... Claro, el presupuesto participativo está así, en función del número de habitantes, ¿no? Sí, y los GAT parroquiales, si el alcalde no me da el dinero, ¿cómo voy a hacer las obras? Claro. Y no puede hacer obras, no puede trabajar por la parroquia. Entonces ahí está Iván Peralta. Iván Peralta tiene que trabajar en eso.
Falta agua potable, falta canalización. Si no tienen los recursos que le dan el municipio, ¿cómo trabaja? Falta transporte. ¿Cómo hace? Diga usted, Patricio. No estoy equivocado de pronto. Claro, no. Ya. Y la última partecita donde realmente he visto muy importante fomentar más. En algunas parroquias ya tienen guarderías, pero se han cerrado por falta de que no les pagan, me imagino, a los señores profesores, a los que van a cuidar a los niños. Guardería para todas las 21 parroquias. Iván Peralta, esto voy también a llevar al Consejo Cantonal y hacerle una ordenanza. ¿Con qué objeto? Un tema de bienestar social, ¿no? Para el bienestar social de todas las mamacitas. Hay mamás solteras, tienen sus hijos y no tienen dónde dejar para salir a trabajar. O también existe que el sueldo del esposo no alcanza para poder mantener a su familia. Entonces hemos visto que las mamacitas pueden dejar en un lugar a sus niños para que ellas puedan salir a trabajar, que tengan un buen cuidado, una buena alimentación, para que las mamás estén seguras, que después salgan de su trabajo, vayan retirando a sus niños de la guardería y que estén bien alimentados y bien cuidados, y para que puedan también las mamacitas estar tranquilas en sus lugares de trabajo, no estar preocupadas. Eso es, Patricio, mi propuestas de trabajo que llevaré al Consejo Cantonal. Lo importante es entonces poder lograr que estas iniciativas plausibles que usted tiene se incluyan en el plan de trabajo del nuevo alcalde, ¿no? Así es, nuevo alcalde, y yo voy a pelear esto para que se dé. Esto no es que Iván Peralta hace obras, quedemos claros. Patricio, no soy alcalde, quien voy a hacer obras, como dijo, voy a quitar a Jaime Rodas. No. Y cierto, ¿cómo está Jaime Rodas? No lo hemos visto por aquí. Bueno, Jaime Rodas también está trabajando. Lo hemos visto un poco medio con perfil bajo. Bueno, pues de pronto diré que Jaime es una persona, tiene una forma de pensar, él dice cero corrupción. Él quiere acabar con la corrupción. Respeto mucho, Jaime es mi compañero de la lista, ¿no? Número 7, y yo respondo por Iván Peralta. Y todo esto es la propuesta de gestión, las propuestas de trabajo, las iniciativas, de Iván Peralta. Lo que quiero decir es que Iván Peralta lleva propuestas, el que hace obras es el alcalde. Claro, es necesario incluir en el plan de trabajo. Así es, el plan de trabajo. Ahora lo que quiero decirle, un mensaje para toda la gente. Patricio, la gente está cansada, le comento, las 21 parroquias que he visitado, he visto Quingeo, he visto la parroquia más olvidada, Chaucha. Molleturo también tiene problemas. Bueno, Chaucha, es terrible el olvido realmente. El olvido San Gabriel. De todos. Hablemos de prefecturas, hablemos de alcalde, hablemos de gobierno, que nadie va por ahí. ¿Será porque no quiere? Oiga, todos somos ecuatorianos, todos somos cuencanos, todos somos seres humanos. Oiga, la gente de la parroquia Chaucha se han olvidado todo el mundo. Esa realidad no hay. No hay escuelitas, no hay profesores en San Gabriel, en San Antonio. Oiga, les han quitado, en vez de darles más profesores, mejor les han quitado a los profesores. Hay un profesor para todos los alumnos. ¿Pero que qué están pasa? estudiando. ¿Hay pocos estudiantes tal vez? ¿O cuál es el problema? El problema, dicen que han habido 4 profesores. Les han quitado y les han dejado con uno, allá en San Antonio de Chaucha. Oiga, es lamentoso, de pronto hasta vergonzoso decir esto. Saben que los niños necesitan de educación, necesitan prepararse, necesitamos tener unos buenos futuros, que sé, pueden salir, de ahí puede salir un alcalde, puede salir un prefecto, puede salir un concejal, presidente de la República, presidente, claro. ¿Y por qué no los podemos a ellos prepararles, darles el estudio, para que ellos se preparen? Oiga, yo soy del campo, soy nacido en Xucay y pertenezco a la parroquia Baños, ahora estoy en la parroquia de San Joaquín. He vivido, he nacido en Xucay y he estado en la parroquia Baños 50 años. Y ahora estoy 5 años aquí en la parroquia de San Joaquín. Me debo a ellos. Ahora sí, lo que quiere decir Iván Peralta,
Patricio, con mucho respeto, gracias por el lugar que me da y la apertura para saludar a toda mi gente. Gracias a usted por venir, más bien, por estar aquí, por compartir con nosotros. Lo que quiero decir, hemos socializado con las 21 parroquias del Cantón Cuenca. Ojo, ojito, la gente está cansada de ofrecimientos falsos, de engaños a la gente. La gente de las parroquias no crean utilizarles ustedes, señores políticos. Alcalde que sea electo, prefecto que sea electo, y los señores concejales, ojo, las parroquias han dicho Iván Peralta, y yo también hemos socializado con ellos juntos. Si no cumplen, ahora los que van a ser las nuevas autoridades del Cantón Cuenca, señores, nos vamos a levantar con las 21 parroquias y les vamos a hacer cumplir todo lo que están ofreciendo ahora en campaña, señores, alcalde, prefecto y concejales. Y yo, Patricio, me voy a quedar, si es posible, solo. Yo no me voy a sumar al alcalde de turno. Si el alcalde de turno viene a querer negociar como lo ha hecho otros alcaldes, yo no me voy a prestar para eso. Yo me voy a prestar, si me quedo solo, pero me quedo con mi pueblo, con mi gente, donde yo estoy al frente de ustedes y voy a luchar por ustedes y voy a defender los intereses de ustedes, señores de las 21 parroquias del Cantón Cuenca. Yo no me voy a sumar al alcalde, así me venga por debajo de la mesa algún papelito de colores que vengan a darme. Patricio, y le dejo claro hoy, no me voy a sumar. Si los otros concejales se suman, quieren hacer mayoría con el alcalde, que se sumen. Pero Iván Peralta no se va a sumar, porque yo sí voy a defender los derechos del pueblo, voy a defender el engaño, voy a defender lo que se burlan de la gente humilde del campo. A ellos me debo y quiero a ellos hacerles un representante. Y con ustedes, damitas y caballeros y pueblo, nos vamos a levantar a que cumplan lo que están ofreciendo ahora en campaña. Se va a tener a la gente pues pendiente de que se cumplan los ofrecimientos y recordándoles qué es lo que ofreció cada uno de los candidatos. Yo tengo de cada uno que ofrecieron. Quien sea electo tendrá que conmigo y el pueblo ellos cumplir. Si no cumplen, señores, estaremos levantándonos con el pueblo. Lo único que quiero decir a toda mi gente, es mi derecho de trabajar con ustedes. Si he venido a candidato es para defender los derechos de ustedes, señores. Este domingo 24 de marzo, si ustedes creen esta humilde persona, como es Iván Peralta, apóyenme en plancha en la Concejalía Rural, en plancha para los 5 concejales que estamos en la lista número 7, o una rayita, por favor, apóyenme, que yo voy a estar trabajando por ustedes y ver sus intereses y sus derechos. Y si no le atienden bien en el municipio de Cuenca, esta hojita que les he dado a todas las parroquias que tienen, a todas las comunidades, cuenten conmigo, que esta hoja llegan allá y iré a ustedes a defender y apoyarlos lo que necesitan. Y de una vez el candidato a alcalde y prefecto. Alcalde, prefectos también, realmente, porque yo, honestamente, prefecto que sea electo, no cumple con lo que le corresponde, lo que le compete al señor, le haremos, nos levantamos, hacemos un paro. Yo voy a llegar como antes, ¿se acuerda usted, Patricio? No pasa un carro mientras no nos cumpla la autoridad que ofreció en campaña. Porque basta que se burlen, basta de la gente humilde, porque yo quiero defender los derechos de la gente humilde, de la gente que realmente necesita hacer sus permisos, sus trabajos, necesitan sus obras, y ya basta de mentiras. Claro, vienen desde tan lejos a veces, ¿no? Y no son atendidos. Entonces es necesario tener en cuenta también ese esfuerzo que realizan, venir a la municipalidad para buscar algún servicio y resulta que no son atendidos adecuadamente. Se van decepcionados, no saben a dónde acudir. Ahora sí tienen un amigo que se llama Iván Peralta y les va a apoyar en la concejalía. Eso les digo nada más, Patricio. Gracias a toda mi gente por ese apoyo que me han dado las 21 parroquias. Les quiero de corazón. Oiga, yo voy a trabajar por ustedes, voy a velar por ustedes. Ese apoyo que me han dado agüita, me han dado colita, me han dado un pancito con humildad.
Oiga, sea bienvenido. Una ¿Y cómo fuercita me también. conocen? ¿Mande? Una fuercita también. Una fuercita no lo he podido hacer, honestamente, porque de pronto me van, por ahí me coge el EMOB y me pueden llevar preso. Pero después que vamos a celebrar este 24 de marzo el triunfo de Iván Peralta y la lista número 7. Señoras y señores, no soy un mentiroso, no soy un charlatata. Aquí queda grabado lo que digo, quiero defender los intereses del pueblo. Nada más, a eso me debo. Lista número 7 para Iván Peralta, para concejales rurales en plancha. Que dice: Patricio, gracias por la oportunidad que me ha dado. Muchas gracias, más bien, don Iván, por visitarnos, por compartir su criterio, sus aspiraciones que tiene de servir a la comunidad, sobre todo al sector rural, que de paso sí es necesario incluirlo más, ¿no? Es necesario darle más participación. Y yo me revelo muchas veces entre lo rural y lo urbano. Cuenca es una sola. Cuenca, ya hemos dicho muchas veces, sin Turi, sin Tarqui, sin San Joaquín, sin Chaucha, no es Cuenca, ¿no? Entonces es necesario romper ese criterio de lo urbano y lo rural, sino manejar una sola identidad de cuencanos. Muchas gracias, don Iván, por visitarnos, por compartir con nosotros. Gracias, Patricio. Lo que queremos es mantener la igualdad, el de corbata y el de poncho, que sea el mismo, que no sea despreciado, que no sea visto la cara y que sea bien atendido, porque los señores de las 21 parroquias y del Cantón Cuenca, oiga, somos nosotros los jefes. Si yo entro a la concejalía, van a ser mis patrones, mis jefes, y tienen que ser bien atendidos. Tienen que estar atendidos como se debe, porque ellos nos pagan a nosotros, y nosotros como empleados, que son las 21 parroquias, tenemos que atenderles bien. Patricio, muchísimas gracias, bendiciones a usted, gracias por la invitación. Igualmente. Y a toda mi gente, que Dios les bendiga. No se olviden, este 24 de marzo, por Iván Peralta, lista número 7. Muchas gracias, don Iván. Gracias. Bueno, hemos compartido con don Iván Peralta, él es candidato a concejal rural por la lista 7. Nosotros les agradecemos a ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. No olviden nuestros noticieros a partir de las 13:30 con Lorena Coronel y a las 19 horas con Mauricio Lupercio. Es todo. Gracias. Un saludo especial. Hasta pronto. Que pasen muy bien. Telecuenca, el canal de la ciudad.